Que el Señor les bendiga muchísimo, estimados hermanos. Al abordar este enfoque de cristianizando a los cristianos, yo veo la preocupación del apóstol Pablo y del apóstol Pedro y del Señor Jesucristo cuando se dirigen a las iglesias. Están preocupados por el bienestar de las iglesias, al grado que el apóstol Pablo se dirigió a una iglesia, a una de las iglesias fundadas por él mismo, y les dice: he vuelto a tener dolores de parto por ustedes. Eso habla de el interés del apóstol por el bienestar, por la buena marcha espiritual y moral de esa iglesia. Entonces, hoy yo quiero comenzar abordando la cristianización de los cristianos de Galacia. El apóstol Pablo les escribe y les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se ve la preocupación del apóstol Pablo por esta iglesia de Galacia, que definitivamente, a pesar de haber sido fundada, haber salido del paganismo y ahora son cristianos, como a esa altura todavía no estaba escrita la ley de Cristo, o sea, no estaba escrito el Nuevo Testamento, el único documento que se tenía era la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, los cristianos solo dependían a esa altura del mensaje que habían oído del apóstol. No tenían nada escrito. Pero aquí el apóstol les escribe y les dice: ustedes, cuando eran paganos, podían vivir al gusto de ustedes, al gusto de su mundanalidad, de su falta de espiritualidad. Cuando eran paganos podían hacer lo que se les antojaba. Pero ahora que son cristianos, ya no pueden vivir de esa manera. Y les describe los frutos de la naturaleza pecaminosa, los frutos de la carne. Y les dice: manifiestas son las obras de la carne. Y en esas obras ustedes no deben andar. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin duda alguna, que el apóstol se da cuenta, se informa, que en esta iglesia de Galacia se estaban dando esos frutos de la carne, los frutos de la naturaleza pecaminosa. En los creyentes todavía había creyentes en que tenían problemas de orden sexual como el adulterio y la fornicación, que todavía habían creyentes que tenían problemas con la idolatría y que a su vez con las hechicerías, con los pleitos, las enemistades, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso se estaba dando dentro de la iglesia y el apóstol corrige eso apasionadamente y les dice: no, hermanos, ese tipo de conducta, ese tipo de comportamiento obedece a la naturaleza pecaminosa que ustedes antes tenían y que todavía la tienen. Y la tenían antes cuando no conocían al Señor, y habiéndolo conocido, todavía la inclinación es a continuar con ese tipo de comportamiento, ese tipo de conducta, ese tipo de moral. Pero yo quiero decirles, dice el apóstol Pablo, que esas son obras de la naturaleza pecaminosa que ustedes han tenido. Ahora, en Cristo, ahora, si viven por el Espíritu Santo, eso hay que eliminarlo. Ya no pueden seguir viviendo de esa manera. Y el apóstol es bien puntual al señalar las obras de la naturaleza pecaminosa. Hermanos que todavía querían andar de borrachos como cuando eran paganos. Hermanos que andaban en contiendas, en disensiones, en pleitos, en celos, en iras, en enemistades y aún con hechicerías y e idolatría. La idolatría era propia de los paganos, porque no conocían al Dios verdadero. Entonces adoraban imágenes. Y a pesar de estar en la iglesia cristiana y decir: yo ya no soy pagano, ahora soy cristiano, aún así había quienes todavía coqueteaban con la idolatría, con más de alguno de los tipos de ídolos que había en ese tiempo. Entonces Pablo les dice: no, si ustedes son cristianos, su conducta debe ser otra. Si ustedes son cristianos, ya no deben continuar con ese tipo de comportamiento, ese tipo de moral, ese tipo de conducta, porque ahora son cristianos. ¿Y qué está haciendo el apóstol? Está cristianizando a los cristianos, haciéndoles ver en cuál es la manera correcta de vida en Cristo. Y esto es tan importante, sobre todo hoy, ya casi 2000 años después, porque los creyentes que venimos del pecado, de las ataduras del diablo, que venimos de la mundanalidad, quisiéramos acomodar el pecado, la mala conducta, la inmoralidad a la vida cristiana. El apóstol dice: no, eso no se puede, no se puede. Entonces,
el apóstol corrige esa inclinación carnal, esa inclinación mundana del creyente a la vida de pecado. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos todas estas cosas, porque el Señor quiere que vivamos vidas verdaderamente cristianas, y que hagamos la diferencia entre ser cristiano y ser pagano. Como pagano podían ser todo eso que está ahí, adúlteros, fornicarios, y todo tipo de inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes, acerca de las cuales, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay que tomar en cuenta esta declaración. Por eso yo como cristiano tengo que cristianizarme, es decir, ver qué dice Dios de cuál debe ser mi moral, mi conducta, mi comportamiento, para adecuar mi vida a la fe cristiana. Porque no puedo, no debo vivir a mi gusto y antojo a la manera mía y creer que Dios me tiene que recibir después. No, no es así. Si yo voy a llegar a Dios es porque yo he aprendido a vivir a la manera que Dios dice. Y de ahí que la iglesia no puede ser permisiva, flexible, indulgente con el creyente. La iglesia debe decirle, hermanito, hermanita, esta es la norma de vida que Dios establece. Nada de esas cosas, de esa lista de cosas que están ahí, son propias de un creyente. Si usted quiere ser miembro de esta iglesia, usted debe cristianizarse, debe obedecer esta regla, esta norma, esta forma de vida. Y es un enfoque que hoy muchas congregaciones no obedecen. Dejan que el creyente viva como le da la gana. Dejan que el creyente se comporte como él cree. No es, yo no voy a comportarme como a mí me gusta, como a mí me parece, sino como dice esta bendita palabra. Porque de no obedecer esta palabra, entonces no voy a llegar a la presencia de Dios. Cristianos, debemos cristianizarnos. Y aquí está toda la orientación para andar conforme a la voluntad de Dios. El apóstol procede luego a decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si decimos que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí está. Este es el Evangelio. Hay que obedecerlo. Hay que seguir estas normas si decimos que somos cristianos. Que el Señor les bendiga muchísimo y adecuemos nuestra vida a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesús.